Muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que estén siendo muy bendecidos. Gracias por la oportunidad siempre de predicar de la palabra de Dios. Vamos a leer un libro que es particular, un libro que dentro del canon de la escritura no es muy usado para predicar el evangelio. Muchos lo usan, sí, pero es un libro que si hay una palabra que se puede usar para definirlo de principio a fin, es misericordia. Yo creo que conocen lo que es la misericordia de Dios, pero verla expresada a tal nivel en este libro es algo precioso y yo quiero que el Espíritu me use, que podamos escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca de este libro que es precioso. Les voy a leer algunos extractos y el libro va a ser del libro de Ruth, que está en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth está después de Jueces. Está puesto en este punto, ya que en el canon de la escritura, claro, históricamente Ruth es un libro que ocurre en el tiempo de los jueces. Incluso lo dice en el primer versículo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y esta historia entonces nos emplaza en una época donde en Israel todo es oscuro. La época de los jueces era básicamente donde no había rey en Israel. Los jueces, una traducción que se usa, por ejemplo, en la NBI me parece, son cabildos, ya que eran líderes que eran levantados por Dios para juzgar en Israel. En ese sentido, estos jueces líderes, no eran como los reyes, en el sentido de que solo porque uno fuera un juez, su hijo no tenía por qué ser juez. También tenían la diferencia en que sus decisiones tenían que ser guiadas por Dios, y solo Dios podía elegirlos. No era democrático, no era monárquico, eran jueces designados por Dios. En esta época uno pensaría que fueran buenos, y el libro de Jueces nos presenta una realidad un poco contraria. El primer juez, Otoniel, guiado por Dios, increíblemente guiado por Dios, libró al pueblo de Israel de la mano de sus captores. Pero a medida que van avanzando los jueces, Débora, Barak, van pasando de jueces que son realmente buenos a jueces que son realmente un poco imparciales, a jueces que son muy dejados, que pareciera que incluso no saben de la ley de Dios, y llegamos al punto donde los jueces son todo un desastre, al punto que el libro de Jueces termina en una época donde no hay jueces. Los últimos capítulos de Jueces no nos presentan quién era el juez o quiénes eran los jueces, ya que el pueblo hacía lo que quería. En esta época oscura, en esta época donde las personas decían, ¿y Dios se interesará por su pueblo? ¿Dios tendrá algo que hacer con su pueblo? ¿Le importaremos siquiera? Dios proveyó de esta historia. En nuestro canon de la escritura, en nuestro orden de los libros, es bueno ponerlo ahí. En el orden en que lo tenían los judíos, Ruth va directamente después de Proverbios, en una sección que se llamaba los libros pequeños, que conforman 5 libros. Ruth, Esther al final, Cantares segundo, Eclesiastés tercero, el cuarto es Lamentaciones, y el quinto ya lo dije, Esther. En ese sentido forman una conformidad donde Eclesiastés estudia la vida y trata de ver, por ejemplo, se forma un ciclo interesante. Esther es la mujer que el pueblo que no es de Dios va al pueblo de Dios, y Ruth, perdón, y Esther es la mujer que siendo del pueblo de Dios va al pueblo extranjero. Se combinan en ese sentido. Quiero que vean de qué trata el libro de Ruth. El libro de Ruth dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Esto ya parte siendo raro. El hambre en la tierra era vista en esta época, y quizás nosotros también lo asociamos a eso, a que Dios desampara la tierra, a que Dios manda el hambre. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Mal. Los campos de Moab no eran de los campos de los israelitas, por lo tanto, el autor está tratando primero de dar una imagen negativa de esta familia. El nombre de aquel varón era Elimelech, que significa mi padre es rey, no, mi Dios es rey, y en ese sentido su nombre debería mostrar
confianza en Dios, pero está haciendo lo contrario a alguien que confía en Dios, se aleja del pueblo de Dios. Y su esposa, Noemí, que podría significar algo positivo como amistad o una mujer que está bien o placentera en ese sentido, y sus hijos, Malón y Kelión, esos nombres son raros. Uno, Malón, significa enfermo, y Kelión significa muriendo de hambre o desfalleciente, y fueron a los campos de Moab. Esta familia tiene nombres particulares, el autor nos está tratando de decir algo, y van hacia los campos de Moab. Murió Elimelech, versículo 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra, Ruth. Aquí se nos presenta a la mujer de la cual viene el nombre de este libro. En ese sentido, ya encuentro que aún si no sabes de la palabra de Dios, ya estás encontrando que hay algo raro, porque los protagonistas de esta familia, que debería ser piadosa, que debería ser como en nuestro sentido santificado de las cosas, que hagan las cosas bien, parece que ellos se apartan de la voluntad de Dios, se apartan del pueblo de Dios. Pero, y parece que hubiera un castigo hacia ellos, ya que tomaron para sí mujeres, Orfa y Ruth de Moab, lo cual en la ley de Dios no era bien visto, y estuvieron allí 10 años. De manera silenciosa, el autor nos dice que no tuvieron hijos. Eso también es problemático, es algo que no se vería visto como bueno. La familia lo más probable es que estaba sufriendo por eso. Murieron Malón y Kelión, así que los hombres de la familia han muerto, solo quedan las mujeres, y en esa sociedad significa que están desamparadas. Quiero que sienten la desesperación que nos está presentando el autor. El marido de Noemí está fallecido y sus 2 hijos también han fallecido. En ese sentido, en esta sociedad, eso es peligroso. Están a su suerte. Y lo peor es que están en una tierra extranjera. Noemí no tiene a quién ir a buscar. Ya que no puede ir con su primo, no puede ir con su familia, no puede ir con nadie. ¿Con quién va a ir si está en una tierra extranjera? Así que sientan la desesperación de estas personas, de estas mujeres, solas. Así que Noemí busca volver al pueblo de Dios. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, y entonces mientras van en el camino de vuelta, le dice a sus 2 nueras, le dice en el versículo 8, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la vez hecho conmigo, con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso. Esta mujer se preocupa de sus nueras en alguna medida, ya que les dice, ¿acaso yo les voy a dar hijos? ¿O acaso van a poder tener hijos si yo tuviera hijos, si pudiera? ¿Los van a esperar a que crezcan y se casen con ella? No, vuelvan a su casa, les dice. Orfa, una de las nueras, obedece, pero Ruth dice algo tremendo, ya que le dice, Ruth le dice en el versículo, bueno, Noemí está hablando acerca del dolor que tiene, ellas lloran con ella, y Ruth le dice en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Lo que ella está diciendo es tremendamente simbólico y tremendamente importante, ya que ella le dice que donde ella sea enterrada, Ruth será enterrada, y que su Dios será su Dios. En ese sentido, Ruth está abandonando todo lo que ella conocía de Moab y se está poniendo en una situación aún más vulnerable de la que Noemí estaba en Moab. En Moab ella se había quedado sin sus familiares, por lo tanto tenía que volver a su tierra. Pero Ruth, habiendo estado en una familia en la que la tenían que recibir, deja su tierra y se va a hacer viuda en una tierra que no es suya. De manera deliberada se está poniendo más vulnerable todavía. ¿Y saben por qué lo hace? Porque ella tiene fe en Dios. Y en ese sentido hay una fe mucho más impresionante, en especial al compararla con Noemí. Quiero que noten que Ruth declara ir con ella, pero miren lo que dice Noemí cuando vuelven a Israel. Todos supieron que volvieron
y Noemí dice en el versículo 20, no me llamen Noemí, que tiene connotaciones positivas como placentera. Llámenme Mara, que significa amargada, o amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. ¿No les parece curioso eso que dijo? ¿Cómo eso de yo me fui llena, pero Jehová me hizo volver con las manos vacías? ¿Con quién volvió? Con Ruth. ¿Con quién estaba cuando dijo ese discurso? Con Ruth. ¿Cómo se habría sentido Ruth cuando escuchó yo me fui llena y me volví vacía? Quizá habría dicho, ¿disculpa? Después de ese tremendo acto de fe y cariño hacia esta persona, ella le responde con, me fui vacía, me volví vacía, no tengo a nadie ni nada. Incluso es más, en el capítulo 2, cuando ellos estaban sin nada, Ruth le dice en el versículo 2, te ruego que me dejes ir al campo. En la ley de Dios, habían pasajes que decían que las viudas, como Ruth y Noemí, debían ir a los campos a espigar lo que sobrara, lo que se le cayera a los segadores, no podían volver, no podían estar yendo en el campo y volver y sacar todo lo que le había sobrado, tenían que dejar eso para los pobres y las viudas. Y es raro que Ruth mencione eso, porque ella no era israelita. ¿De dónde sacó eso? Muestra más conocimiento de la ley que la israelita. Y aún así ella pide, déjame ir a mí a cegar. Y había un hombre, versículo 1 del capítulo 2, que era un pariente de Noemí, un hombre rico. Esa palabra es rara para... no sé, no estoy muy seguro de por qué el traductor eligió esa, pero literalmente hombre rico era Ish Hayil, que si alguien ha leído Proverbios 31, sabe que, y lo sabe con las predicaciones de Pablo, por ejemplo, que la mujer virtuosa es la Hesed Hayil. Así que este es el Hish Hayil. La mujer virtuosa de Proverbios 31, esta es la forma masculina, él es el hombre virtuoso. Así se nos presenta Boz, un hombre llamado Boz. Él es un hombre que trata tremendamente bien a las personas y cuando se da cuenta, incluso es muy sensible a quienes trabajan en su campo. Porque está trabajando y dice, ¿de quién es esa joven? Lo más probable es que preguntara eso de todas las jóvenes que fueran a trabajar a su campo. El criado, versículo 6, le dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. La tratan como extranjera, como siempre tratarían a los extranjeros, lo más probable. Había connotaciones negativas con los extranjeros. Te ruego, y nos dijo, y todo lo que dicen de ella es bueno, te ruego que me dejes recoger, le dijeron a los trabajadores de Boz, y juntar. De alguna forma ella se presenta como una persona que trabaja muchísimo. Y Boz le dice, oye, hija mía, la trata como hija. Lo más probable es que Boz fuera mucho mayor que ella, quizá 20 años mayor que ella, y Ruth tuviera 20, él quizá tuviera 40, por ahí. Es probable, la trata con las mismas palabras que la trata Noemí, hija mía, no vayas a espigar otro campo, le pone un cerco, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Vos es una persona que también refleja la misericordia. ¿Se acuerdan que yo les dije que este es un retrato de la misericordia de Dios? Vos es un hombre virtuoso, no porque sea un guerrero, ni porque sea una persona fuerte, es así porque él camina con Dios. Él le pone un cerco a esta mujer, ya que es tremendamente vulnerable. En cualquier otro campo, lo más probable es que la van a asaltar, lo más probable es que la van a robar, o lo más probable es que en el peor de los casos van a abusar de ella, cosa que era muy común y siempre va a ser común con las mujeres a las que no las pueden cuidar en esta época, y yo creo que en cualquiera. Este mundo es malo, este mundo es tremendamente malo, y estimados, si es que han vivido formas de abuso, sea hombres o mujeres, debo decir, ese no es el plan de Dios para este mundo. El plan de Dios es que haya misericordia, y Él es misericordioso. Él quiere poner un cerco alrededor de nosotros, quiere guardarnos y quiere protegernos, pero este mundo es terriblemente malo. Nosotros somos los que provocamos el pecado, y Él quiere guardarnos y quiere salvarnos. En ese sentido, Ruth se le permite trabajar en el campo de Boz, y en el capítulo 3, una vez más, se vuelve a mostrar la falta de fe o falta de compromiso de Noemí, ya que fragúa un plan. Boz era un hombre tremendamente bueno, pero Noemí de alguna forma le dice,
¿no es vos, versículo 2 del capítulo 3, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la vienta esta noche la parva de las cebadas. Ahora, lo que le dice Noemí a Ruth es básicamente, este es un hombre bueno, y él nos puede redimir, y nos puede salvar de nuestra situación. Pero, para asegurarnos de que lo haga, obliguémoslo a que sea bueno. Hagamos un plan en el cual solamente tratándonos bien, su reputación se salve. ¿Por qué digo eso? Porque Noemí en los capítulos siguientes le dice, anda a el lugar de la parva de la cebada. En este lugar no se admitían mujeres, ¿ya? Era un lugar donde los hombres, era un lugar apartado de la sociedad, donde la idea es que los hombres podían juntarse, el trabajador con sus trabajadores, etcétera. Y la idea es que era un lugar apartado para ese tipo, para eventos o trabajo. La idea es que no podían ir las mujeres allá. Y si hubiera una mujer ahí, sería algo tremendamente vergonzoso para el que fuera encontrado con ella. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Noemí está tratando de ponerle en una situación tremendamente embarazosa para Ruth. Y si Ruth le dijera, no, no lo voy a hacer, mostrando virtud, ¿qué le va a decir Noemí? Bueno, vete, te quedas sola, te quedas más sola de lo que has estado en una tierra extranjera. En ese sentido, Ruth muestra aún más misericordia, ya que le dice a Noemí, ok, voy. Y tan horrendo como suena, Noemí le dice, busca al hombre cuando haya bebido un poco, y espera y te pones bajo las sábanas, tan terrible como suena, y él te dirá lo que tienes que hacer. Pero ojo, cuando en el versículo 9, y es impresionante cómo el autor trata de poner como si fueran eventos que nos llevan a pensar en Dios, nos dice que Ruth, vos la encuentra y dice, oh, pero ¿qué está pasando? ¿Quién eres? Le dice en el versículo 9, ¿quién eres? Y ella responde, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Este plan de Noemí era malo, como que la embarró. O sea, ese plan no era bueno, pero Noemí nunca le dijo que dijera esto. Ruth de alguna forma le está diciendo, hagamos las cosas bien. La ley de Dios dice que los parientes cercanos tienen que redimir a sus cercanos. ¿Puedes redimirme? Y vos de alguna forma está impresionado porque dice, tú eres más virtuosa que yo. Miren lo que le dice. Todos saben, al final del versículo 11, el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Heshet Hayil, Proverbios 31. Y la misma forma en la que trataban a vos, hombre virtuoso, él le dice, no, tú eres más virtuosa que yo. Mujer virtuosa. Así que vete que yo buscaré que hay una persona más cercana que yo que te redima. Por lo tanto, vos, mostrando virtud, busca al hombre que puede redimirla. En la ley de Dios, de nuevo, se especificaba que cuando una persona se casaba con otra y este hombre moría, debían buscar al pariente más cercano para casarlo con esta mujer, cosa que él la pudiera proteger y le diera un hogar y se encargara de sus bienes y se encargara de sus posesiones, y esta mujer cuando tuviera un hijo, este hijo sería el heredero, el cual tomaría la herencia y la traería de vuelta a su familia, y este otro hombre tendría una herencia en base a los hijos que tuviera con su primera esposa o con otra mujer, y así se iría dividiendo la cosa. En ese sentido, vos busca a este hombre y le dice, es divertido como nuestra traducción le dice, en el versículo 1 del capítulo 4, fulano, dice el capítulo 4, ven acá. El escritor sagrado no es cuidadoso en no decir el nombre de esta persona. Siéntate. Y él vino y se sentó. Vos le dice, mira, tenemos este campo, precioso, excelente campo. ¿Puedes tomarlo? Lo redimiré. Ojo, Ruth la Moabita era la esposa del hombre que murió, hijo de Elimelech, así que debes tomarla a ella como tu esposa para poder cuidarla. A lo que este hombre dice, no lo haré. ¿Por qué dijo que no? Bueno, lo más probable es que este hombre se pusiera a pensar, toda la herencia que va a tener el hijo que yo le dé a Ruth no va a ser de mi familia, sino que va a ser de la familia de Elimelech. Por eso él dice, no puedo redimir.
ya que eso redime, acá, versículo 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Lo más probable es que él pensaba que si él tuviera un hijo con Ruth, este hijo sería el dueño de las posesiones y esas posesiones se mezclarían con las que ya eran de su familia y habría un problema que sería ocasionado para su familia y dijo de manera egoísta, no quiero redimir. Y de manera tremendamente simbólica igual, el escritor sagrado lo borra del libro. No queremos saber su nombre. Estimado, quiero que veas que el Evangelio es así. El Evangelio no va a buscar a las personas fuertes y valientes que creen que se pueden valer solas. Noemí de alguna manera creía que se podía valer sola y miraba en menos la ayuda de su nuera. Incluso pareciera que en todo el libro Ruth es más virtuosa que ella, cuando es simplemente una persona que no debería conocer a Dios y se aferra a Dios. Estimado, vos es mucho más virtuoso que este hombre, porque este hombre sabe lo virtuosa que es Ruth y él quiere casarse con ella, porque sabe que este hombre, que no tiene nombre, no la va a cuidar como se merece. En ese sentido, claro, el libro está lleno de cosas terribles que no deberían pasar, pero quiero que veas que la misericordia de estos dos hombres, de Ruth y vos, reflejan cómo es el carácter de Dios en un mundo perdido con gente que se aprovecha de otros o que no valora a los demás, como Noemí, un mundo de personas que no quieren tener parte en la ayuda a otros y que quieren aprovecharse solamente si es que los beneficia a ellos mismos, como el hombre sin nombre, y que en alguna medida, aún así, Dios va a buscarlos. Vos no le recrimina nada a este hombre, ni lo critica. Este hombre solo se queda fuera de los registros que pudo haber sido de la familia del Mesías. Y Noemí, quiero que vean que hubo una misericordia tremenda con ella, porque al final ella es redimida. Esta quizás es también la historia de Noemí. Y en ese sentido, la historia de Noemí es de redención, porque ella, no mereciéndolo y apartándose de la voluntad de Jehová, Dios le da una bendición al traerla de vuelta con los medios que ella no esperaría, y hace que otros de la tierra extranjera crean. Estimado, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vino a una tierra aún más lejana que la tierra de Moab. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo por medio de tomar un cuerpo de hombre. ¿Y sabes de qué familia eligió? ¿Sabes de qué familia eligió tomar un cuerpo de hombre? En una genealogía, en esta que está formando acá. Dios pudo haber perdido a su pueblo de muchas formas, de demasiadas formas. Todo pudo haberse arruinado. ¿Se han preguntado lo maravilloso que es la familia de Ruth? Y no porque sea una familia llena de gente buena, sino porque es una familia de gente que nunca debió existir en muchos puntos. Hoy estamos viendo en la escuela dominical acerca de David y Saúl y nos sorprendimos, ya que Saúl mandó matar a un montón de sacerdotes. ¿Se imaginan hubiera matado a todos los sacerdotes de Dios? ¿Cómo hubiera continuado el pueblo? ¿Y cómo hubiera llegado el Mesías? ¿Cómo tendríamos salvación de nuestros pecados? Y la misericordia en la que recompensa a Dios es que estos dos personas, Ruth y vos, quiero que noten que la recompensa de ellos no fue un matrimonio. La recompensa de ellos por su misericordia, al tratar bien a los demás, al mostrar una misericordia infinita, al mostrar pensar en otros antes que en sí mismos, no fue necesariamente tener hijos o tener familia. La misericordia es que por medio de un linaje real vendría el ungido del Señor. La última palabra que se usa en este libro es, e Isaí engendró a David. La última palabra es David, y David es el ungido del Señor, el rey de Israel, el que esperaban en el tiempo de los jueces. Y la última palabra en el Evangelio es Jesús, ya que por este linaje real vino el Señor, y no solo vino a una tierra extranjera, y no solo vino a traer a los que se habían alejado a tierras extranjeras, vino a morir por nosotros, a morir por los que habíamos apartado nuestro camino hacia las tierras extranjeras. Estimado, hace 2000 años vino uno llamado Jesús, el Rey de Israel, el ungido del Señor, y Él, en su misericordia infinita, no solo buscó redimirnos, no solo buscó salvarnos,
Él buscó poder limpiar el nombre precioso de Dios que habíamos manchado. Estimados, nosotros solo pensamos en nosotros mismos, como este que no quiso ser parte de la herencia para no embarrar su herencia. Pero el Señor Jesús, incluso en la profecía de Isaías se dice, su herencia, su nombre, ¿quién lo contará? Fue borrado de la tierra de los vivientes. Él dio su vida y lo hizo para salvarte a ti, para morir por ti. Y aún así nosotros creemos que nosotros de alguna forma somos abusadores de la gracia, ya que en alguna medida todo lo que nos da Dios lo usamos para nosotros mismos. Cuando nosotros fuimos creados para en esta gran creación de Dios reflejar su gloria. El único que reflejó su gloria fue el Señor Jesús, y en su bendita persona murió en la cruz. Ese es el mensaje de Ruth, que de alguna forma Dios se preocupa de la humanidad, de su pueblo, no al darles lo que quieren, sino al darles lo que necesitan, preservando el linaje real, para que de la forma que sea, venga el Mesías. Y Él no venga a hacernos felices con todo lo que deseamos, sino a morir por nosotros porque necesitamos vida y vida eterna. Él es más virtuoso que Ruth en el sentido que muere por los que no lo aprecian y los que no lo valoran, los que lo toman como nada, volví sin nada, como decía Noemí. Y en el sentido de que muere por los que solo quieren herencia para sí mismos, como este hombre que no tiene un nombre específico. Y aún así vas a querer dejar este mensaje, dejar que no sea para ti. No dejes que la oportunidad se vaya. Cree en la persona del Señor. Él te puede redimir. Hay misericordia para ti, pero hay de ti si no quieres creer. Que el Señor te bendiga, que haya misericordia delante de Él y que puedas ver que la cruz no es para cumplir tus sueños, es para cumplir lo que necesitas, tener vida y vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por esta primera parte, la predicación del Evangelio. Interesantísimo toda la palabra. Tal vez alguien no conocía la historia de Ruth, es muy linda. El libro es cortito, puede leerlo completo y ver en realidad cómo los propósitos de Dios se cumplen y cómo hay enseñanza también para hoy. Porque muchas veces buscamos nuestros propios caminos. Ahí teníamos a Noemí planificando su propio camino para salvarse de la ruina, salvarse de morir incluso. Y a veces, en el día de hoy, nosotros también preparamos nuestros propios caminos, pero el Señor tiene otros caminos y tiene otra forma que queremos hoy día también presentar a ustedes. Para esta segunda parte voy a tomar unos pasajes, dos pasajes de personas que fueron llamadas por Jesús. Fueron llamadas por Jesús. Uno, en el Antiguo Testamento no es Jesús directamente, pero es Dios. Para nosotros también Jesús estaba ahí, por supuesto que sí. Y el otro no, el otro es llamado directamente por nuestro Señor cuando Él viene y corporalmente está acá en la tierra. Así que le invito a que me acompañe en este pensamiento. ¿En qué he estado pensando algunos días? He estado pensando en algo que es solemne, absolutamente solemne. Y es respecto al por qué personas que escuchan el Evangelio no se convierten al Señor. Resulta como sorprendente. Es una buena noticia, es una buena nueva. Es el plan de Dios de salvación, de perdón de sus pecados, de mis pecados. Y me pregunto, ¿pero y por qué no se convierten? ¿Por qué no se entregan al Señor? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide que entendiendo el mensaje vayan a Cristo, vayan a la cruz? Y la verdad es que
no es tan incomprensible. Tal vez usted está por primera vez escuchando el Evangelio. Tal vez. Tal vez has estado durante meses o años incluso escuchando este mensaje y pasa un domingo tras otro y no, algo bloquea tu corazón, tu vida, algo más fuerte que el mensaje de salvación, que decides no tomarlo. Tal vez piensas que no es el momento en tu vida, que más adelante tal vez aún no comprendes el peligro en el que te encuentras. Si lo miramos desde ese punto de vista, quiero recordarte algo que el Señor lo dice con claridad e insistencia en su palabra. Dice que somos pecadores, que tú y yo somos pecadores, que hay pecado en nuestra vida, que si ese pecado no es perdonado, vamos al infierno. Es así de solemne. Y que también salvarse de ir al infierno e ir al cielo, como normalmente se le conoce, el Señor en su palabra dice que no está relacionado con lo bien que tú te comportes. No está relacionado con lo bien que te comportes. No es por obras, porque el Señor no quiere que nadie se vanaglorie de haber logrado llegar al cielo por méritos propios. Así que el Señor dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Después de estas declaraciones de Dios respecto a ti y a mí, también recuerdo cuando yo estaba en tus zapatos. Cuando yo fui invitado a reuniones como esta y escuchaba de la salvación de Cristo, de mi pecado, y dilataba la decisión. La dilaté por mucho tiempo. Así que quiero comprender por qué tú no te has entregado al Señor hasta ahora. Pero te digo que hoy el Señor ya te está llamando otra vez. Nuestro hermano ya nos manifestó el Evangelio, esta buena noticia que hay salvación en Cristo. Otra vez nos llama. ¿Cómo vas a responder hoy? Tal vez hoy es el día, tal vez hoy es el momento. Vamos a leer en dos pasajes. Vamos en el Antiguo Testamento, les voy a mostrar acá. Vamos a leer acá el caso de Moisés, cuando Moisés es llamado. Usted y yo hemos sido llamados muchas veces. Vamos a ver el caso de Moisés, ¿no será que se parece al suyo? En Éxodo capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y dijo, hay una voz, me salto unos versículos ahí, hay una voz que se oye desde la zarza y dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios se le aparece a Moisés, le dice que está totalmente consciente del sufrimiento del pueblo y llama a Moisés para que haga un trabajo y lidere al pueblo para salir de Egipto. En el 11, usted puede leer la historia completa, es mucho más larga, puede empezar desde antes incluso.
En el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios. Fíjese que Moisés tenía conciencia de esto y resulta que Moisés le responde a Dios y le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Y él respondió, Dios le responde y le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Otra vez Moisés. Mire, las veces que interviene Moisés es notable. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Usted entiende que Moisés sabía con quién estaba hablando. Él se cubrió el rostro, él tuvo temor. Y en el 14 respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, Yahvé, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy. El capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés, otra vez Moisés, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. No, no me van a creer. Ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces, el Señor con mucha paciencia, con amor, con cariño, le dice, mira, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Una vara, responde Moisés. Le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, se asustó. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano, él la tomó y se volvió vara de nuevo. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le otorgó una señal. Dios le dijo, mira, haz esta señal y te van a creer. Pero no era todo. En el 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. ¿Quién? Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Él la volvió a meter, su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, se había sanado. La metió, salió lepra, la metió de nuevo, salió sana. Era un milagro absoluto. Eso no se veía jamás. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, tienes dos señales milagrosas, portentosas absolutamente, con los cuales te van a creer. El versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, otra vez Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y saben, Moisés por quinta vez le dijo, ay Señor, te ruego por medio del que debes enviar, envíate, te ruego por medio del que debes enviar. O sea, manda otro, por favor, manda otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿Acaso yo no sé que él habla bien y que tú eres torpe de palabra? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará. Tú hablarás a él
y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, etc. Moisés. Yo espero que usted se haya trasladado en el tiempo 5.000 años, 4.000 y tantos años, y se haya puesto en los zapatos de Moisés, porque sabe que cuando yo no me entregaba al Señor, no confiaba en Cristo como mi Salvador, cuando yo aún confiaba en lo que yo podía hacer o yo no podía hacer, yo contestaba igual que Moisés. Y a lo mejor usted está contestando igual que Moisés. A lo mejor esa es su respuesta al llamado de Jesús. Señor, es que no soy capaz, ¿no? Ven a Cristo. Él es el capaz. Él murió por tus pecados. Él hizo la obra en la cruz. Él entregó su vida, derramó su sangre. Tú y yo no podemos hacer nada parecido y todas las obras buenas que hagamos para limpiar nuestro pecado, Dios las considera un trapo de inmundicia porque quien las hace es un pecador. Y Jesús hizo la obra en la cruz y Jesús no pecó jamás. Jesús es el Cordero en sacrificio con perfección. Perfección. ¿Te estás quejando frente a Dios? ¿Le estás explicando por qué no quieres? Porque no es que no puedas, no quieres creer en Cristo, no quieres entregarte a Él. ¿Por qué no quieres dejar tu religión? ¿Por qué no quieres dejar tus costumbres? ¿Por qué no quieres dejar tanto pecado con el que te has acostumbrado a vivir y te agrada, pero sabes que te aleja del cielo? Sabes que te aleja de Dios, que estás alejado de Dios. Incluso le hablo a las personas que aparentan piedad, mencionadas por el apóstol Pablo como personas típicas de los postreros días, de los últimos días, personas que aparentan piedad, pero que niegan la eficacia de la piedad. La piedad es Cristo, la piedad es la obra del Señor en la cruz, y esas personas aparentan piedad con un comportamiento externo, bondadoso, pero internamente el pecado los consume. ¿Cómo le responderás al Señor? ¿Le darás excusas? Le dirás como muchas personas me han dicho a mí, pero es que no puede ser que yo creyendo en Jesús solamente voy al cielo, no tiene gracia. Entonces, ¿cómo? O sea, yo peco deliberadamente y voy al cielo porque digo que creo en Jesús. Lo que pasa es que si tú sigues pecando deliberadamente, tú no has creído en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, Él transforma tu vida. El Espíritu Santo viene a morar en ti y ya tú no eres esclavo del pecado. Y ya el pecado es un accidente en tu vida. Por lo tanto, tú no continúas pecando deliberadamente. Y por supuesto que hay gracia, pero la gracia está en Cristo. Él derramó su gracia. Nosotros solo recibimos esa salvación sin merecerla en lo absoluto. Un creyente, una persona que dice ser creyente y continúa en el mundo, no es creyente. No es creyente, no por decir. Es una experiencia que tú tienes con el Señor. Recibe al Señor. No le den más excusas. Moisés se resistió, hasta incluso cuando dice en el 14, en el 4:14, dice que Jehová se enojó contra Moisés.
Se enojó porque le dijo, pero si yo los conozco, yo te conozco a ti, conozco a tu hermano, no me vengas a decir cosas, no me vengas a decir cosas. Amiga, amigo, no le vengas a decir cosas a Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador. No quiero darte la otra opción. La otra opción es seguir como estás. Seguir como estás. No haciendo caso del peligro en el que estás. Porque debes reconocer que somos pecadores. Eso, si no has llegado a ese punto, la verdad es que estamos más atrasados contigo. Tenemos que trabajar un poquito más para que logres entender que somos pecadores. No nos podemos librar de esa verdad. Esa verdad sí que es grande. No nos gusta, pero es grande. Y no nos podemos librar de ese pecado por nuestra cuenta. A eso vino el Señor. A eso vino Cristo. A eso vino Él. Quiero invitarles muy rápidamente a leer el caso de Zaqueo. Dice en Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chiquito. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire la actitud de él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Señor fue muy criticado por eso. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos otro caso, otro ejemplo de alguien que fue llamado por el Señor. En el caso de Moisés habla de Dios, pero nosotros creemos que Jesús es Dios. Por lo tanto, cuando Dios llama a Moisés en esa zarza ardiente, entendemos que Jesús estaba ahí porque es parte de la Trinidad divina. Ahora Jesús está en la tierra, está personificado en un cuerpo que Dios le preparó, pero sigue siendo Dios. Fíjese que este varón llamado Zaqueo, al igual que en el caso anterior, era un hombre pecador, como usted y yo. ¿Cómo sé que es pecador? Uno, porque Dios dice que todos hemos pecado. Dos, era un hombre rico, y un publicano rico necesariamente robaba y defraudaba. Cobraba de más, no le daba todo el impuesto a los romanos, era odiado por los judíos, pero él seguía porque tenía un muy buen pasar con esa encomienda que le había hecho el imperio romano. Pero él estaba consciente de varias cosas. Él estaba consciente. Por eso en esta ocasión quiero que te pongas los zapatos de Zaqueo. Mire, Moisés salió más porfiado. Este Zaqueo salió menos porfiado. ¿Por qué? Porque este Zaqueo tenía un paso dado, un paso súper importante. Él tenía conciencia de cómo era él. Tenía conciencia. Le cuento. Número uno, tenía conciencia de su estatura. Era físicamente pequeño. Él estaba clarito. Tal vez le molestaba que le dijeran chico,
pequeño, enano, no sé qué le dirían, cómo le dirían, pero él tenía súper conciencia de eso y para poder ver al Señor se sube a un árbol. Debe haber sido bien, bien humillante para él, un hombre rico, encaramarse a un árbol. Pero a él no le importó, no le importó. Cuando yo le conté a mis padres que había creído en Cristo y que iba a dejar la iglesia católica, también había un grado de humillación, porque en el mundo católico no es raro que se vea con menos ojos al mundo evangélico. Eso es así, no es así. Se mira un poquito en menos. Pero llega el momento en que tú quieres ver a Jesús, quieres creer en Jesús, quieres aferrarte a Él. Y eso es lo que quería Zaqueo. Consciente de que era pequeño, se sube a un árbol. Quería ver al Señor, quería verlo, quería verlo. Él sabía que había algo especial en él y él quería provocar un encuentro con él. ¿Estás en esos zapatos? Me gusta. Vamos. El Señor que te conoce, si el Señor te conoce y el Señor me conoce, si no creamos que Jesús está en las iglesias, Jesús está aquí, ahora. Nos hemos reunido en su nombre. Jesús está aquí, está hablándonos ahora. No soy yo, no olvídese. Esta es su palabra. Jesús nos conoce y Él va caminando, se para frente, levanta la vista y le dice, Zaqueo, date prisa, le dice, apúrate, desciende, porque hoy, ahora, ya, es necesario que pose yo en tu casa, que venga a tu casa. Y el Señor te dice eso hoy. Igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Apúrate, no dejes pasar hoy, ni siquiera hoy. No digas que mañana te vas a convertir al Señor, porque, a ver, yo muchas veces le dije al Señor mañana, le dije, ¿saben qué? Le prometo que salía de la predicación del Evangelio los domingos en la noche cuando me invitaba un caballero. Y yo iba convencido y con el firme propósito del próximo domingo convertirme. Yo creo que el Señor se enojaba conmigo, un enojo santo, pero se enojaba conmigo. ¿Por qué tiene que ser el próximo domingo? Amiga, amigo, le digo, ¿por qué tiene que ser el próximo domingo? Pero vaya y reciba al Señor en su casa ahora, hoy, es necesario. Le dijo el Señor que era necesario. Y él descendió a Pisa y le recibió gozoso, reciba a Cristo en su corazón, en su vida. Habrá perdón de pecados, habrá una herencia en los cielos, habrá su nombre escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y a partir de ese momento, con la ayuda del Espíritu Santo, usted empieza a caminar en nueva vida. Y usted puede tener un cambio, debe tener un cambio en su vida porque el Espíritu Santo lo provoca. No porque usted y yo tengamos capacidad, tenemos poca capacidad. La única capacidad que tenemos es para desviarnos. Esa sí la tenemos muy desarrollada. Estos cuerpos pecan, estos cuerpos nos complican. Lo recibió gozoso. Bueno, el resto del pasaje, la murmuración contra el Señor siempre dijo, yo no vengo a donde los que están sanos, vengo a los que, a los que están enfermos, enfermos de pecado. El hombre incluso muestra su arrepentimiento. Zaqueo decide dejar su vida pasada. Toma una decisión porque él sabe que es una vida de pecado y un pecado público. Él robaba. Le voy a devolver todo lo que les defraudé a todos.
Voy a dar todo a los pobres. Se acabó. Dejo mi vida de pecado. Ese pecado evidente, ese pecado que lo tenía esclavo, el amor al dinero. Ese. Otros pecados, Saqueo tuvo que trabajarlo. Otros pecados, yo los trabajo hoy con la ayuda del Espíritu Santo y a veces doy pasos atrás. Pero me arrepiento porque estamos en otro camino ahora, un camino nuevo, un camino con Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dice el Señor. Hoy ha venido la salvación a esta casa y le digo que hoy ha venido la salvación también a usted. Y es cosa que le reciba gozoso y que se proponga dejar su vida pasada. El Señor, el Espíritu Santo, le va a ayudar a dejar su vida pasada. No va a ser un esfuerzo propio, va a ser un esfuerzo, pero tremendamente apoyado por Cristo. ¿Cómo responderá usted? ¿Va a volver a decirle al Señor que usted es muy joven? ¿Que es aburrida la vida cristiana? ¿Que hay muchas reglas? ¿Que usted quiere vivir esta vida porque es única? ¿Que esto no es para mí? No, esto es para mi hermano, le decía Moisés. No, para mí no, yo no. ¿Y usted no necesita a Dios tal vez? Es evidente que sí. ¿O piensa que Dios no existe? ¿O piensa que usted no es tan malo y que en realidad yo estoy exagerando con eso de que somos pecadores? ¿O tomará la decisión? ¿Le dirá al Señor que es pecador, que le perdone, que recibe el perdón y que acepta la justicia que Él tiene y no la propia? Amiga, amigo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo. Antiguo Testamento, los días de Jesús, hoy, es el mismo. En su amor, Él ha provisto este plan de salvación. Este es el plan que ha provisto en su Hijo. No en mí ni en usted, en su Hijo, en Él. No rechaces un día más, ni un instante más. No dejes pasar esta oportunidad en que el Evangelio ha sido presentado de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y Él vendrá a posar en tu casa, en tu vida. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te agradecemos la palabra, doble mensaje del Evangelio. Te damos gracias que tú nos has dejado tu palabra donde podemos conocerte y podemos conocer la gran obra de la salvación. Te pedimos tu bendición, que esta palabra no vuelva a ti vacía, que muchos corazones, mentes que han escuchado hoy puedan decirle sí a tu Hijo y a su obra en la cruz. Te damos gracias una vez más. Quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.